Estimados participantes, acompáñenme a revisar el desarrollo del cálculo de las prestaciones adicionales. El artículo 196 del reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas nos habla de que los presupuestos de las prestaciones adicionales tienen que formularse con precios del contrato y o con precios pactados. Es decir, que podemos utilizar precios que ya provienen de lo establecido contractualmente en el expediente técnico inicial, si lo queremos decir de alguna manera, o pactar precios, ¿no? Dado que pues, puede haber partidas nuevas. ¿Ya? De igual manera hay que tomar en cuenta que los presupuestos de las prestaciones adicionales pueden contar con costos indirectos, fijos y variables propios del adicional. Sabemos que la prestación adicional es una prestación única, es independiente y en ese sentido va a presentar un desarrollo a través de un expediente técnico en el cual también se haya desarrollado un presupuesto que va a contar tanto con costos directos como con costos indirectos y también se le va a aplicar los impuestos correspondientes como el IGB. De igual manera nos dice, ¿no? Que si no existen precios unitarios de alguna partida requerida en la prestación adicional, se van a acordar los precios entre el jefe de formulación, el jefe de elaboración del expediente técnico o el residente de obra del contratista, según corresponda, y el supervisor. Y para ello se va a considerar precios de insumos, tarifas, jornales, y de no existir se sustenta en precios del mercado debidamente sustentados. Y si la entidad contratante realiza el expediente técnico del adicional, esta va a participar en los acuerdos de precios unitarios. Entonces estamos viendo que hay un detalle mucho mayor en cuanto a las responsabilidades que existen en poder coordinar para concertar los precios que van a sustentar los adicionales de obra, teniendo también la participación, por ejemplo, del jefe de elaboración del expediente técnico, cuando hablamos de un sistema de entrega de diseño y construcción, ¿no? El residente también, junto con el supervisor de obra, que siempre tiene una participación bien marcada, ¿no? En este proceso, porque es un proceso que atañe a la ejecución de la obra, ¿no? De la cual él forma parte permanente. Y bueno, lo que respecta entonces a la definición de precios, ya está dicho, ¿no? De igual manera nos dice que si no hay acuerdo de los precios con el contratista y para no retrasar la aprobación y ejecución de la prestación adicional, el supervisor está facultado para fijar provisionalmente un precio, el cual se va a aplicar sin perjuicio del derecho que tiene el contratista para someterlo a un procedimiento de solución de controversias que corresponde, ¿no? Y también cuando el contratista o el supervisor requiera realizar ensayos de alta complejidad y o requiere la participación de algún especialista que no está dentro de su personal clave para elaborar el expediente, esos costos se van a incluir en los gastos generales que son propios del adicional o en la valorización de la supervisión de obra de acuerdo a cómo corresponde, ¿sí? Y bueno, también el artículo 209 nos brinda precisiones acerca de los reajustes en obras y en consultoría de obras. En el numeral 209.2 nos indica que en el caso de obras pactadas en moneda nacional o extranjera, la entidad contratante aplica los reajustes para las valorizaciones de acuerdo con las fórmulas polinómicas del expediente técnico aprobado y en el caso de adicionales, con la fórmula polinómica del presupuesto del adicional. Entonces estamos viendo que también al contar con su propio expediente técnico, por lo tanto, contar con sus propias especificaciones, esta prestación adicional también va a contar con su propia fórmula polinómica en la medida pues que se vea necesario y sea pertinente. Nosotros vamos a pasar dentro de poco a ver un ejemplo precisamente, ¿no? De expediente o de informe de sustento de las prestaciones adicionales. Bueno, aquí, como ustedes pueden ver, tenemos un informe o una carta, ¿no? De una prestación adicional donde se está presentando un expediente técnico de la prestación adicional de obra número 1 con deductivo vinculante para su aprobación.
¿sí? Es una prestación adicional, ¿no? Que es la número uno. Bueno, esto está, digamos que enmarcado todavía en la normativa anterior. Sin embargo, podemos tomar a manera, digamos, de sustento, ¿no? ¿Cuál y de casuística, cuál ha sido el proceso, pues, para poder concertar los precios y para poder presentar todos los componentes de un expediente técnico de adicional de obra, ¿no? Y en este caso con un deductivo vinculante, ¿sí? Si nos vamos al informe técnico, vamos a poder revisar los datos principales de la obra. Es una creación de una cancha sintética en un centro poblado en el departamento de San Martín, ¿sí? Y bueno, nos brindan todos los datos del proyecto, ¿no? Los datos del contratista, de la supervisión, ¿no? Y bueno, tenemos algunos antecedentes que van a ir sustentando la historia de este adicional, ¿no? Como que no había un cumplimiento con los lineamientos y parámetros urbanísticos, ¿no? Que han sido, digamos, una de las causas raíz para poder revisar el expediente técnico de la obra, ya en este caso. Bueno, todo se consigna a nivel pues de informe, ¿ya? Describen el proyecto, las metas físicas del proyecto principal, que incluye una infraestructura deportiva, ¿no? Cancha deportiva, sistema de drenaje, un cerco perimétrico que cuenta con sobrecimientos, columnas y malla, una tribuna, ¿no? Con graderías, con cobertura liviana, servicios higiénicos y, digamos, intervenciones en lo que respecta a la seguridad, salud y mitigación de impacto ambiental. ¿Ya? Y luego ya pasan pues, a describir a la prestación adicional, lo cual confiere a lo que estamos revisando actualmente. De hecho, cuando hemos estado conversando acerca de las prestaciones adicionales, siempre se ha indicado que deben ir de la mano con un sustento, ¿no? Con una justificación, con un informe que pueda pues, describir a la prestación adicional sus causales, su justificación, ¿ya? Y qué es lo que va a lograr, y obviamente, ¿no? La necesidad de poder ejecutarla, ¿no? Que tiene que ser una necesidad comprobada, ¿ya? Entonces, aquí un poco que este sustento, ¿no? Se está describiendo como enumerar las incongruencias, errores que pueden existir, ¿no? Y que se han detectado en el expediente técnico, ¿no? Que son parte de lo que origina la prestación adicional. Entonces, se ha detectado estas inconsistencias en los sistemas de subdrenaje colector, que formaba parte de todo esto de la meta de la obra principal, ¿no? Hay incongruencias en cuanto a la planimetría, la altimetría entre los planos topográficos, ¿no? Hay omisión de metrados en el cerco perimétrico, incongruencias en las vistas de detalle estructural, bueno, entre otras deficiencias, ¿no? Que hemos visto que esto cumple con lo que nos indica la normativa, ¿no? Que las deficiencias en un expediente técnico pueden decantar en la solicitud de un contratista del reconocimiento de una prestación adicional, ¿sí? Y bueno, ya luego, ¿no? De haber indicado esta antesala, ¿no? De la causal, que comparte el sustento técnico de la prestación adicional de la obra con deductivo vinculante, ¿no? Y se indica específicamente que el sustento técnico de la prestación adicional se origina cuando se modifican consideraciones técnicas del expediente contractual, el mismo que va a dar como resultado un nuevo presupuesto de obra, ¿no? Lo detallan explícitamente. ¿Ya? Y luego, pues el residente lo ha manifestado acerca de la reubicación y retiro de un área a construir y la adecuación de graderías, el cambio de material de la cobertura liviana, corrección de incompatibilidades en los postes, inclusión de urinarios, la red colectora de drenaje pluvial, ¿no? Todo ello dará como resultado nuevos mayores y menores metrados que originan un presupuesto adicional de obra con un respectivo deductivo vinculante. ¿Sí? Entonces, un poco el enfoque de esta prestación adicional, además del sustento técnico, es poder sustentar las variaciones económicas que se van a experimentar, ¿sí? Y bueno, entonces se hace una breve explicación, ¿no? De cuáles serían las incorporaciones y los retiros, ¿ya?
para poder describir cuáles serían las partidas que forman parte de el presupuesto de la obra principal que ahora, digamos, van a quitarse del presupuesto, ya no se van a ejecutar, que forman parte de ese deductivo vincular. Entonces, en estricto, vemos que se va a retirar obras de concreto simple, ¿no? Que corresponden a la cancha deportiva, ¿no? Veredas, se va a retirar un subdren, obviamente con sus obras de relleno de afirmado. Esto básicamente debe deberse también a las inconsistencias en altimetría y topografía, ¿no? Porque obviamente van a variar las profundidades del relleno. Después también se va a retirar la instalación del dren colector, la misma situación, los postes pedestales galvanizados de 4 pulgadas para las instalaciones eléctricas, ¿no? De igual manera va a haber un deductivo en lo que respecta a la carpintería metálica del cerco perimétrico, el movimiento de tierras, concreto simple, armado, revoques, pisos y pavimentos, pintura, carpintería metálica que corresponde a las gradas, que vendría a ser pues una de las obras, además de la cancha sintética, ¿no? De mayor envergadura en el marco del alcance de este proyecto, y el retiro de algunas puertas de servicios higiénicos y de aparatos sanitarios, ¿no? Entonces, eso corresponde al deductivo, ¿por qué? Porque lo que va a venir luego, pues son obras que sí van a cumplir en conjunto con la finalidad pública de ese proyecto y por supuesto también se van a alinear a la normativa técnica, ¿sí? Entonces, ¿qué marco legal se aplica? Obviamente el contrato correspondiente de ejecución de obra, sus bases, ¿ah? Y bueno, en este caso estamos hablando del reglamento de la normativa de contrataciones vigente, ¿sí? Y bueno, se sustenta legalmente, ¿no? Citando las cláusulas contractuales, normativas, ¿ya? Y algo que es muy interesante aquí, que tanto también lo recoge la directiva de la Contraloría, es el cálculo de los adicionales, ¿no? Para poder saber a quién le corresponde la revisión, ¿no? De esos adicionales, ¿no? Entonces, en este caso, pues es una revisión dirigida directamente a la entidad, ¿no? Que en su momento no llegaba al 15%, entonces le correspondía a la entidad, ¿no? Actualmente vendría a ser la autoridad de la gestión administrativa quien se encargue, pues, de la autorización. Pero bueno, luego se analiza ya la prestación o la propuesta de la obra adicional, es decir, qué es lo que se va a ejecutar en vez de lo que se está deduciendo, ¿no? Y lo que vemos, pues, es que en el caso del subdren ha cambiado una especificación técnica de la tubería, ¿no? El relleno afirmado se mantiene, de igual manera el dren colector cambia, la especificación de la tubería, se está viendo también la incorporación del acero corrugado para los cimientos, ¿no? El diámetro de la tubería galvanizada, de la carpintería metálica del cerco perimétrico también, ¿no? Es una incorporación, los metrados de movimiento de tierras, ¿no? Y entre otros detalles que se incorporan para las gradas, ¿no? Y en el caso de servicios higiénicos, ¿no? Hay obras de excavación, nivelación y eliminación de material excedente para poder instalarlos, ¿no? Así también como obras de concreto simple, ¿no? De concreto armado correspondientes a la cisterna, al sistema de bombeo, ¿no? De arquitectura y acabados con muros que puedan, digamos, formar los servicios higiénicos, las instalaciones sanitarias, ¿sí? ¿No? Aspectos pues que van a formar parte, ¿no? De lo que se va a ejecutar, ¿no? Y tenemos dos situaciones, ¿no? La situación inicial que hemos estado viendo son precios unitarios, ¿ya? Que, digamos, provenían del expediente técnico inicial, con precios unitarios contratados, ¿no? Pero también tenemos otro conjunto de partidas que están proponiendo y se estiman cerrar con precios pactados, porque no había esos precios en el acuerdo inicial, ¿no? Porque esas partidas no habían sido consideradas, ¿no? Como relleno compactado con material de préstamo, geotextil, postes metálicos para reflectores, pintura esmalte, muros de bloque hueco de concreto, pinturas de esmalte,
Bueno, entre otros, ¿no? Lo que se hace es poder consignar los precios pactados. Este pacto puede darse, como bien sabemos, entre el residente y el supervisor o el jefe de elaboración del expediente técnico del supervisor, ¿no? Y en caso, como bien nos dice la normativa, la entidad haya elaborado el expediente técnico, también tiene derecho de participar en este cierre, ¿sí? Y bueno, tenemos eso con respecto a la prestación adicional, saliendo un costo total directo de 161.038 soles. Hay gastos generales sustentados de 22.289, una utilidad del 15%, ¿no? Y brinda un subtotal pues, de 215.564 soles. Algo que sí es y llama la atención siempre es que las utilidades que eventualmente se pactan en el marco de presupuestos adicionales, algunas veces pueden ser o pueden considerar porcentajes mayores, ¿no? A los cerrados para una obra principal, ¿no? Y eventualmente también se repite, ¿sí? Pero bueno, luego se presentan los metrados y presupuestos del deductivo vinculante y en este caso pues hay una coincidencia, ¿no? Entonces cuando hagamos el destajo, ¿no? Entre adicional y deductivo vinculante, pues la deducción vinculada va a dar exactamente el monto del adicional, ¿sí? Y con respecto a la incidencia acumulada, para poder comprobar quién se va a encargar de la atribución, lo que podemos ver en este caso es que la incidencia de ese adicional, ¿no? Y del deductivo no son montos exactamente iguales, son muy parecidos, pero en el caso de la incidencia del adicional es del 27,23% y el deductivo vinculante es del 27,24% con respecto al monto del contrato original, ¿no? En ambos casos, si lo restamos, nos queda pues una incidencia acumulada de menos 0,01%, ¿no? Entonces, totalmente, pues como no va a haber una incidencia acumulada, vemos pues que el monto es bastante menor, ¿no? Lo que significa unos 79,53 soles, ¿ya? Tenemos sí una actualización del presupuesto contractual, ¿no? Que luego lo vamos a ver a nivel del banco de inversiones, que es donde se tiene que reportar, ¿ya? Pero acá no tenemos pues mayor complejidad, ¿no? En el caso de a quién se le va a dar la atribución, digamos, para poder aprobarlo o aceptarlo, es a la autoridad de gestión administrativa, ¿sí? Y bueno, también de la fórmula polinómica, en este caso en específico, se dice que se ha revisado el expediente de la prestación adicional en función de la participación de mano de obra, materiales, equipos, gastos generales, observándose que los porcentajes de incidencia de los índices unificados están conformes, ¿no? Entonces también se habla de los precios unitarios, ¿no? Como hemos visto, hay precios que se han sostenido del expediente técnico original, ¿no? Y hay precios, pues, que se han pactado, pero se habla también de que se ha realizado la deflactación de precios actuales de insumos nuevos al precio base del presupuesto aprobado, ¿no? Que forma parte de la pactación de precios que se ha llevado acá, ¿sí? Y bueno, se sigue haciendo una descripción de ciertos aspectos para llegar pues a las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y una de ellas es, los nuevos presupuestos tienen una incidencia acumulada del 0,010, del menos 0,010%. Por lo tanto, el nuevo monto, ¿no? Es de 791.455,63 soles, ¿sí? Bueno, simplemente ponen eso como conclusión, no tenemos mayor problema aquí, ¿no? Y dice, ¿no? Esta supervisión, luego de revisar y evaluar minuciosamente el expediente técnico de la prestación adicional con deductivo vinculante, cumple con todos los componentes técnicos y legales que indica la normativa, ¿no? Prestaciones adicionales de obra menores o iguales al 15%, que era la disposición anterior con respecto a la participación de la Contraloría, le correspondía a la entidad, ¿no? En el caso de la normativa actualizada, que vendría a ser la Autoridad de Gestión Administrativa y eventualmente también la entidad podría participar, el titular de la entidad,
hasta un 30%, ¿sí? Y bueno, luego de ello ya podemos ver ya los sustentos, el expediente técnico, ¿no? De la prestación adicional y del deductivo vinculante, que lo que hace es contener la ficha técnica del proyecto, la ubicación, el origen de la prestación adicional, bueno, los componentes adicionales, ¿no? Y ya los sustentos propiamente, ¿no? De los metrados, las incongruencias que hemos visto, bueno, todo lo que hemos revisado, ¿no? De manera que se pueda sustentar. Y acá vemos la fórmula polinómica ya a nivel de detalle que se ha preparado. Esta fórmula polinómica del adicional de la obra es una fórmula polinómica que cuenta con 7 monomios y digamos que como son varias partidas, ¿no? Vemos pues que hay varios insumos implicados, ¿no? Y lo que podemos ver es que el monomio de mano de obra la mano de obra está presente solita en su monomio, con una incidencia del 27%. La tubería de acero negro tiene su propio monomio, es un monomio de materiales, con un 18% de incidencia. Bueno, en este caso hay un monomio para la inflación de mercado del 17,7%, ¿no? El agregado grueso y la maquinaria se han agrupado en un monomio con un 14,2% de incidencia. El acero tiene su propio monomio con 7,6% de incidencia. El cemento y la madera forman un monomio con 10% de incidencia y la tubería de PVC forma también un monomio solita con 5% de incidencia. Entonces estamos viendo el cumplimiento de que la incidencia o el factor de los monomios sea mayor al 5%, dado que todavía sigue vigente, ¿no? Esta disposición, esta norma de las fórmulas polinómicas. Y también si nosotros sumamos todos los factores, nos va a dar como resultado el valor de 1 o del 100%, ¿sí? Y bueno, esta es la fórmula polinómica que se va a utilizar durante la valorización de, eh, de las obras de la prestación adicional, ¿correcto? Para ello, para un poco estimar esa ejecución, también se adjunta un cronograma, se adjunta los asientos del cuaderno de obra que sustentan la necesidad del adicional, ¿no? Como siempre, eso tiene que estar anotado en el cuaderno de obra, todo ello se adjunta, el contrato inicial, por supuesto, y bueno, otra documentación que ya forma parte de la propia ejecución de la obra, el sustento de metrados del adicional, que debe ir como parte del expediente. Tenemos también el sustento de metrados de precios pactados, el sustento de metrados del deductivo vinculante y ya el presupuesto junto con el deductivo vinculante, ¿no? Ya aquí expresado todo completo, todo en conjunto, los análisis de costos unitarios, que también deben formar parte del sustento de cualquier expediente técnico, el listado de recursos para que van a sustentar también la formulación de la fórmula polinómica, que justamente aquí está, con sus agrupaciones, el acta de pactación de precios que se lleva a cabo entre las partes, los índices unificados utilizados y bueno, las cotizaciones, ¿no? Porque los precios pactados, digamos que no salen de un pacto sin ningún sustento, necesitan haber sido cotizados, ¿no? Y hay que presentar también las cotizaciones o las fuentes de información que han servido para pactar precios. Acá tenemos cotizaciones de aparatos sanitarios, hay cotización, digamos, de planchas metálicas, elementos de acero, material sanitario y las especificaciones técnicas nuevas de las nuevas partidas que se van a ejecutar. Acá está el cronograma de obra, de la prestación adicional, un cronograma valorizado también que la valorización es de un mes, ¿no? Porque se está estimando que todo pueda ser ejecutado en un mismo mes y eso daría como reajuste solamente pues ese mes, ¿no? La aplicación en ese mes del reajuste y bueno, ya otros datos de sustento de diseño, ¿no? Que van a completar de cierta forma el expediente técnico, ¿no? Y también una copia de la observación de alineamiento y parámetros urbanos que ha sido también una de las causas raíz, ¿no? Para poder volver a revisar el expediente técnico, ¿sí?
Bueno, entonces, todo eso forma parte, ¿no?, de un expediente técnico que hemos visto que sirve como sustento, ¿no? Parte de él, como hemos revisado, corresponde a el poder conocer también cómo se está estimando la ejecución de cada prestación adicional, ¿no? Poder tener un cronograma valorizado para lo que luego será el cumplirlo durante la ejecución de las obras, ejecutar financieramente y físicamente las obras de la prestación adicional para poder dar paso a pagarlas, ¿no? Ahora, los adicionales de obra no se incorporan a un presupuesto de la obra del contrato principal como algunas partidas más para seguir valorizándolo. No es el procedimiento. Lo que se hace es manejarlos de manera independiente, particularmente. La prestación adicional contará con su propia, bueno, cuenta con su propio expediente técnico, con su propia fórmula polinómica, ¿no? Con los propios elementos que forman parte de este documento, como es el expediente técnico, con lo cual también es lógico tratar la prestación de manera independiente en el marco de las valorizaciones, porque al tener condiciones particulares no se puede igualar con las condiciones de la obra del contrato principal. Para empezar, ¿no? Los precios. Hay precios, pues, que son pactados, hay precios que van a sufrir una deflectación de precios dentro del pacto. Hay precios que sí, se sostienen de lo que proviene de la obra principal, pero no son todos. Entonces, eso hace que la apreciación adicional sea única con respecto al contrato principal. De igual manera, al contar con su propia fórmula polinómica, no va a ser reajustada de la misma forma en que se reajustan las valorizaciones de la obra principal. Entonces, por eso se los trata de manera independiente, ¿no? Y justamente el artículo 210 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas nos habla de que las valorizaciones también de las prestaciones adicionales se realizan con una cadencia mensual, se consideran de igual manera pagos a cuenta, ¿no? Solamente que las bases podrían establecer periodos distintos de valorización si es que así, digamos, lo establecen o lo quiere establecer una entidad al momento de diseñar las bases, ¿sí? Ahora, las prestaciones adicionales no son las únicas herramientas, ¿no? O mecanismos de cambio que son valorizados de manera independiente, ¿no? También los mayores metrados, ¿no? De repente el reconocimiento de mayores gastos generales, el reconocimiento de intereses legales, entre otros, también se manejan de manera particular, ¿sí? Y bueno, al igual que en un proceso de valorización como otro, está la participación del residente y del supervisor de las obras que van a revisar de forma conjunta los metrados que se ejecutan para la presentación de las valorizaciones, ¿no? Los que son presentados por el contratista, el supervisor y la entidad en los 3 primeros días del mes siguiente del mes valorizado, ¿sí? Y en el plazo de 5 días contabilizados desde el día siguiente de presentado, el supervisor le va a presentar a la entidad su informe donde pueda indicar si avala la valorización o no. Y bueno, si no es así, también tiene oportunidad de pedirle alguna subsanación o alguna aclaración al contratista, ¿no? De igual manera, se sigue el procedimiento en el cual la entidad evalúa y paga la valorización hasta el último día del mes, para que digamos que se puedan hacer todos los procesos administrativos junto con la valorización principal, claro está, para poder reconocerle el pago de los trabajos a el contratista, ¿correcto? Ahora vamos a ver unos ejemplos de valorizaciones. Tenemos la valorización aquí, ¿no? Es una obra de ampliación de electrificación de subsistema de distribución en, bueno, en la provincia de Ambo, en el departamento de Huánuco, ¿ya? Lo que podemos ver, ¿no?, es que esta valorización incluye todas las partidas, ¿no? Tenemos una serie de partidas de estas obras, que son una intervención de carácter eléctrico, son instalaciones eléctricas, ¿no? Tenemos postes, conductores, equipos de protección, bueno, entre otros, ¿no? Y si nosotros nos remitimos a la valorización, donde queremos ver
la valorización actual. Y todo eso está o es parte de lo que es la obra principal, ¿correcto? Lo que se valoriza como primera valorización de septiembre, del mes de septiembre, ¿no? Son las partidas de este contrato de obra principal. Y se presenta su sustento de metrado, por supuesto, de todo lo que se ha ejecutado en ese periodo, ¿sí? Luego, seguimos avanzando. La valorización número 2 del mes siguiente sigue valorizando, ¿no? Tenemos el acumulado. En algunos casos se llega al 100%. Tenemos aquí lo que se ha valorizado, ¿no? Siguiendo con el avance de las obras, ¿no? Que acá se ha valorizado más que nada instalaciones de postes y soportes, terrenos, ¿no? Pero seguimos en un ámbito de obra principal. ¿Correcto? La valorización 3, 4, no, y la 5 también nos muestran, perdón, la 3 y la 4, ¿no? Tenemos valorización de la obra principal, valorización de la obra principal, también en la número 4, y esa es la número 5, donde podemos ver que se incorpora un metrado del adicional. Es decir, que se ha visto y se ha sustentado en esta obra una intervención o una prestación adicional, ¿no? ¿Qué es lo que se está incorporando? Se está incorporando, acá vamos a mostrar para ver, medidores y bueno, es una cantidad de medidores por barrio, ¿no? Moyepampa, Soledad Alta, Pomabamba, ¿no? Y la instalación de medidores trifásicos. Esto pasa, ¿por qué? Porque a veces esto no se considera en los presupuestos inicialmente, porque se piensa que la empresa prestadora de los servicios los va a colocar, ¿no? Pero en realidad, una vez que ya se empieza a hacer los trámites con las empresas prestadoras de los servicios para que vengan a conectar, ¿no? En este caso, el servicio eléctrico, lo que te dice la empresa prestadora es que los medidores los tiene que colocar, ¿no? Quien esté ejecutando la obra, o sea, tiene que formar parte, digamos, de las instalaciones del beneficiario, ¿correcto? Entonces, esto pues es un aspecto que si no ha sido contemplado inicialmente y es necesario para poder tener como resultado el poder brindar el servicio público, en este caso eléctrico, ¿no? Entonces, sí califica como una prestación adicional, ¿no? Y en este caso, pues, es básicamente lo que ha sucedido, ¿no? En este caso de la ampliación de la electrificación, en donde pues se ha visto la necesidad de instalar una serie de medidores, ¿no? Medidores por inmueble y también medidores trifásicos, que son 3 nada más. Y lo que se hace pues es presupuestarlo, ¿no? Acá vemos el presupuesto metrado con sus costos y parcial, ¿no? Tenemos presupuesto. Esto vendrían a calificar como precios pactados o precios de mercado que van a estar sustentados en el expediente técnico, ¿no? Tenemos una valorización que se ha realizado en ese mismo mes, digamos que en ese mes se ha hecho las instalaciones al 100% de todos los medidores y bueno, básicamente es lo que se valoriza, ¿sí? Acá no hay un detalle de reajustes, nada, porque digamos que seguramente no han pactado una fórmula polinómica porque no era necesario hacer, ¿sí? Entonces, en la valorización número 6 lo que nos muestra es, dicho sea de paso, ¿no? Esta valorización es de mayo, solamente se ha valorizado el adicional y al mes siguiente se ha valorizado, o a los 2 meses siguientes, se ha seguido valorizando la obra principal, ¿sí? Es la obra principal. Y bueno, ese es un poco el ejemplo de cómo se valoriza, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. También hemos revisado, ¿no? Anteriormente un poco el sustento de un expediente técnico, de una prestación adicional de obra, ¿sí? Y bueno, esto sería todo por la sesión actual. Nos vemos en la siguiente sesión.